Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver un modelo más de los molinillos del viento. Este modelo es bastante parecido al que hemos visto en uno de los videos anteriores. El patrón es muy fácil de hacer. Los molinillos son bastante grandes, tienen alrededor de 22 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar 3 bolitas de madera o de plástico. El agujerito de la bolita tiene que tener el tamaño adecuado para que entre el alambre y para que la bolita pueda girar sobre el alambre. El alambre bastante rígido para que no se doble con el peso del molinillo. El alambre tiene alrededor de 40 centímetros de largo. Y vamos a necesitar también pegamento de silicona caliente. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto. Vamos a trabajar en punto alto. Todas las vueltas empezamos con 3 cadenetas. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. En la primera vuelta vamos a tejer otros 13 puntos altos más. Con las 3 cadenetas deberíamos tener 14 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 puntos altos contando con las 3 cadenetas. Cerramos el anillo mágico y todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadeneta. Aquí hacemos un punto deslizado bien cortito para que no se note. Cerramos bien el anillo, el extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la primera vuelta. El primer punto alto sustituimos por las 3 cadenetas, hacemos otro punto en el mismo sitio, donde las 3 cadenetas, y tenemos el primer punto y tenemos el primer aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Hacemos 14 aumentos y aquí saltamos el punto deslizado. En total deberíamos tener 28 puntos altos, contando con las 3 cadenetas. Cerramos la vuelta en la tercera cadeneta. Vuelta número 3, subimos 3 cadenetas. Hacemos un aumento en el punto siguiente
Repetimos un punto alto y un aumento de puntos altos. Un punto alto, un aumento de puntos altos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aquí también saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en la tercera cadeneta. En esta vuelta también aumentamos 14 puntos contando con las cadenetas. Al terminarla deberíamos tener 42 puntos altos. Vuelta número 4. Subimos 3 cadenetas. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Hacemos un punto alto en el siguiente punto. Y ahora un aumento. Repetimos el motivo de 2 puntos altos por separado y un aumento de puntos altos. 2 puntos altos por separado, un aumento. 2 puntos altos por separado. Un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en la tercera cadeneta, aumentamos 14 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos altos, contando con las 3 cadenetas. Vuelta número 5, el motivo que vamos a repetir durante toda esta vuelta es 3 puntos altos y un aumento. Subimos 3 cadenetas, contamos como el primer punto alto, hacemos otro punto y con este 3 puntos altos por separado, ahora un aumento de puntos altos. Repetimos. 1, 2 y 3 puntos altos, un aumento de puntos altos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en la tercera cadeneta, aumentamos 14 puntos en esta vuelta, al terminarla deberíamos tener 70 puntos altos. Vamos a hacer una vuelta más con puntos altos, empezamos con 3 cadenetas y vuelta número 6, el motivo que repetimos durante toda esta vuelta es 4 puntos altos y un aumento. Tenemos las 3 cadenetas, contamos como el primer punto alto, con este tenemos 2, 3 y 4. Un aumento. Repetimos. 1, 2, 3, 4, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en la tercera cadeneta, aumentamos 14 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 84 puntos altos. Vamos a tejer una vuelta más, en esta vuelta vamos a colocar un alambre. El alambre debería tener un poquito más que el contorno de la pieza. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo, subimos una cadeneta, vamos a tejer un punto deslizado por debajo del alambre, cogiendo el hilo por debajo del alambre.
un punto deslizado y una cadeneta por encima del alambre. Un punto deslizado por debajo del alambre, una cadeneta por encima del alambre. Continuamos de esta manera. Aquí al terminar la vuelta vamos a esconder los dos extremos, así que juntamos los dos extremos y continuamos de la misma manera hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto. El alambre que sobra podemos cortar. Enhebramos una aguja. Pasamos el hilo por el primer punto. Y ahora por dentro del último. Y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Hacemos otras 5 piezas igual que esta. Podemos hacer 2 con el mismo color de hilo y otras 3 en un color diferente. Para tener 3 piezas en un color y otras 3 piezas en otro color. Aquí ya tengo todas las piezas preparadas. Vamos a hacer otras 2 piezas más pequeñas. Una vamos a tejer con el hilo en color rosa y la otra con el hilo en color amarillo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 3 cadenetas, las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, hacemos 17 puntos altos más dentro del anillo mágico. En total 18 puntos altos contando con las 3 cadenetas. Cerramos el anillo mágico, pero no lo cerramos de todo. Y cerramos la vuelta en la tercera cadeneta,
Subimos otra vez 3 cadenetas, hacemos un punto alto en el mismo sitio y continuamos tejiendo un aumento en cada punto alto de la primera vuelta. Un aumento en cada punto alto. En total tenemos que hacer 18 aumentos, aquí también saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en la tercera cadeneta, aumentamos 18 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos altos, contando con las 3 cadenetas. Tenemos 2 vueltas, hacemos una pieza como esta con el hilo en color amarillo. En esta pieza cortamos el hilo y de momento la dejamos. Y aquí vamos a tejer una vuelta más. Subimos 3 cadenetas. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Hacemos un aumento en el siguiente punto. Así que el motivo de esta vuelta es un punto y un aumento. Un punto. Y un aumento. Un punto. Y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Terminamos la vuelta, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, pasamos el hilo por la tercera cadeneta o por el primer punto alto y ahora por el último. Escondemos el hilo. Ahora ya tenemos todas las piezas preparadas. Colocamos esta pieza con el lado derecho hacia abajo y sobre esta pieza vamos a pegar estos círculos grandes, de la manera que no tapen el agujerito. Vamos a pegar solamente una parte del círculo. Ahora el otro también colocamos bien pegadito. También pegamos solamente una parte.
Ahora dentro del agujerito vamos a pegar esta bolita. Ahora vamos a necesitar un alambre. El alambre un poco rígido. Aquí al final del alambre pegamos otra bolita para que se quede fija. Ahora pasamos el alambre por dentro del molinillo, lo sacamos hacia atrás. Aquí ponemos otra bolita. Esta la dejamos un poquito que sobresalga. Y la otra también, la de atrás también dejamos fija. La pegamos. Esperamos un ratito y aquí doblamos el alambre. Dejamos unos 2 centímetros y lo doblamos. Y la labor ya tenemos terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.